Siguiente caso de factorización, que es el trinomio de la forma compuesta, que a diferencia del anterior caso del trinomio de la forma simple, este caso en su primer término tiene un coeficiente mayor que 1. Por ejemplo, nuestro primer ejercicio tiene como coeficiente el primer término al número 6. Entonces, vamos a resolver este tipo de trinomio aplicando el aspa simple. Para esto, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a descomponer los extremos del trinomio en dos factores. Luego, esos vamos a multiplicar en forma cruzada y la suma de esos productos debe dar como resultado el término central. A ver, veamos cómo vamos a trabajar esa parte. A ver, el 6 tiene varias formas de descomponerse. Por ejemplo, 2 por 3. No olvido que debo colocar la letra x, ya que x por x hacen el x al cuadrado que estoy trabajando acá. Siguiente, el negativo 3 debo descomponer. Ahora, el negativo 3 se puede descomponer con 3 y 1. Ahora, el signo negativo. El negativo lo voy a poner después debido a la necesidad que tenga yo de formar el negativo 7x en los resultantes. Vamos a ver. Decíamos que este método consiste en multiplicar de esa manera, de forma cruzada. Haciendo tal multiplicación tendríamos 2x por 1 hacen 2x, 3x por 3 hacen 9x. Decíamos que la suma de estos productos debe dar el término central del trinomio. Es decir, que yo tengo que hacer lo posible de que acá salga negativo 7x. Para que salga como negativo 7x, entonces uno de estos dos va a tener que ser negativo. Y ese va a ser el 9. ¿Por qué? Porque como es el mayor, al sumarse con el 2, ser signos distintos en una suma de enteros se restan, de términos algebraicos también, y ponemos en el resultado el signo del mayor valor absoluto, que en este caso es el 9, y le ponemos el negativo por eso a 9x, y si 9x es negativo, se entiende que el negativo 3 también lo tendría que ser. Y así verificamos esta multiplicación, y es por eso que no ponemos rápidamente al principio el signo, sino después para un juego de signos, o de ubicación también. Negativo 3 por 1 hacen el negativo 3 de acá. Ahora, suficiente con eso, y mi resultado va a ser la unión de este binomio y este. Entonces sería el 2x de acá menos 3 multiplicado por el 3x de acá. El 1 no tiene signo, sobreentendemos que es positivo. Listo. Ahí tendríamos nuestro resultado. Siguiente ejemplo. Procedemos de la misma manera. Tiene el primer término un coeficiente mayor que 1, que en este caso es 20. Así que vamos a descomponer el 20 en, digamos, 4 y 5. Fíjense que el 20 puede descomponerse también en 2 por 10, en 21. Pero el 10 ya es un número muy alto, entonces vamos viendo también esa necesidad de que yo debo formar el término central. Entonces, si yo jugase con números demasiado altos, obviamente acá también se van a multiplicar con el 6, con la descomposición del 6, entonces no logramos ver ese resultado ya que queremos llegar, que sería 7x. Por eso uso un término intermedio, que sería 4 y 5. X. El 6 puede ser 2 por 3, 3 por 2, 6 y 1 también podría ser muy alto. Empezaremos con, o veremos con 2 y 3, si funciona. Porque también esto es ensayo y error al principio. Luego ya nos vamos dando cuenta, mediante la práctica, cuáles son los que realmente funcionan y el orden correcto. 4x por 3 hacen 12x, 5x por 2 hacen 10x. Fíjense que este es negativo 6, así que uno de estos va a ser negativo. Por lo tanto, uno de estos también va a ser negativo. Entonces, al restarse o al sumarse signos distintos acá, no obtenemos 7x, porque recordemos que lo que yo necesito obtener es positivo 7x. Así que no me ha funcionado o los números o el orden. Analizando, si cambio acá por 6 y 1, va a ser un poquito alto. Así que a ver, intentemos cambiando el orden de 3
y 2. Hace rato estaba 2 y 3. Multiplicamos 4x por 2, hacen 8x, y 5x por 3 hacen 15x. Fijémonos que este término último es negativo, así que uno de estos dos es negativo. Por lo tanto, me va a beneficiar porque yo debo obtener positivo 7x. Para que dé positivo 7x, el 15 tiene que ser positivo y el 8 negativo, ya que 15 menos 8 hacen 7. Si 8 es negativo, por lo tanto, el de acá, el 2 va a ser negativo y verifica la descomposición. Y los resultados serían la unión, uniendo nada más esos términos para formar los binomios. 4x más 3 multiplicado por 5x menos 2. Listo. Siguiente. De la misma manera. La diferencia acá que es una elevación a la cuarta potencia. No hay problema, trabajamos de forma similar. El 15, miren que necesito formar el negativo 11x cuadrado. Entonces, no trabajo con números demasiado altos. Podríamos descomponer el 15 en 3 y 5. No me olvido que esto es x cuadrado. Por x cuadrado da x a la cuarta. El 12, a ver, intentaremos con 4 y 3. Aplicamos el método de Aspa y obtenemos 3 por 3 hace 9, x cuadrado, 5 por 4, 20, x cuadrado. Recordamos que debo obtener negativo 11x cuadrado porque es el término central. Analizando los números que están acá, 29 restados sí dan 11. Pero para que sea realmente negativo, el mayor valor absoluto debe ser negativo, en este caso 20. Si este es 20, el 4, perdón, si este es negativo, el 4 es negativo. De esa manera hemos logrado encontrar el resultado. Unimos esos términos para formar los binomios y tenemos 3x cuadrado menos 4, 5x cuadrado más 3 como resultado del ejercicio. Espero estén comprendiendo. Último ejercicio para terminar de entender ya totalmente. Fíjense, a diferencia del anterior caso, fíjense que el último término en este ejercicio también tiene una variable que es la variable a al cuadrado. Si hay eso, también tendría que ver esta a que está en el término central. Trabajamos de la misma manera. Hay que descomponer el 9. Vamos a descomponer en 3x por 3x que forman 9x cuadrado. El 20 podríamos descomponer, a ver, intentamos como hace rato, 4 y 5. Pero fíjense que acá está a al cuadrado, así que no me olvido poner la a, porque a por a es a al cuadrado. No debo olvidar esos detalles. Aplicamos de la misma manera el método y tendríamos 3x por 5 hacen 15 por 5a, perdón, y ordenamos las variables. De la misma manera, 3 por 4 hacen 12, a por x, a x. El último término es negativo, así que uno de estos es negativo, así que estos se deben restar. Observamos que si se restan, debo obtener esto, positivo 3ax. Si se restan, entonces verificamos que 15 y 12 sí. Si se restan, obtenemos. Así que como es positivo, el resultado o el término central, el 15 va a ser positivo y el negativo va a ser el 12, 12ax. Entonces, por lo tanto, el 4a va a ser el negativo. Y luego formamos o unimos esos términos para formar nuestros binomios resultantes. 3x menos 4a por 3x más 5a. Listo.